Estamos rumbo a las elecciones, media hora de los viernes, como hacemos cerca de las elecciones hoy con Juan Pablo Intois. Bienvenido. Gracias por la invitación, Diego. Bueno, ¿qué es lo que pasa con todo este armado político? Los radicales definieron algunas cuestiones. Así Por es. ejemplo, que no van a ir con el PRO si el PRO va con La Libertad Avanza. Mira, eso ya se saldó hoy al mediodía con la asamblea del PRO, donde aprobó la alianza con La Libertad Avanza. Nosotros ya lo veníamos diciendo desde hace tiempo, que el radicalismo no iba a compartir un espacio en común con La Libertad Avanza. La decisión la tomaron ellos. Los que rompen el acuerdo son ellos. Nosotros nos mantenemos en la misma posición. Por lo menos Ya había queja de muchos radicales antes, ¿no? Con la alianza del PRO, donde decían que el radicalismo había tenido un corrimiento importante hacia la derecha, pero bueno, el límite fue La Libertad Avanza. Sí, mira, yo entiendo que el radicalismo históricamente ha sido un partido de centro. De acuerdo a cómo se ha dado la dinámica interna del partido, ha tenido una postura más hacia la centro izquierda o más hacia la centro derecha. Por ponértelo con ejemplos, Alfonsín era un socialdemócrata. Claro, De la Rúa era era un hombre de centro. Era un hombre de centro. Yo te diría más al estilo de los liberales norteamericanos, no la derecha norteamericana. Y el radicalismo siempre se ha mantenido en ese mismo lugar, porque lo determina nuestra doctrina. Nosotros tenemos una doctrina que marca cuáles son los principios y las bases que constituyeron al radicalismo y que le permitieron transitar más de 130 años de historia de vida institucional y política en nuestro país. Nosotros comenzamos en el siglo XIX con Leandro de Alem y seguimos en el siglo XXI buscando cuál va a ser nuestro destino. Yo espero que sea el de un futuro mejor, no solo para el radicalismo, sino para la República Argentina. Alfonsín lo decía muy claro: levantemos la bandera de la Unión Cívica Radical, pero primero y por encima de las demás, que esté la bandera de la República Argentina. Bueno, ya que lo citaste a Alfonsín, yo me acuerdo de la frase de Alfonsín: con la democracia se come, se cura y se educa. Sí, así es. Nos cagamos de hambre, sí. No hay hospitales y bueno, se complica la educación también. Lo que pasa que ¿Cómo se encuentra el discurso? Por supuesto, hay una construcción política en base a la comunicación y al discurso, como vos lo decías. Alfonsín decía esas palabras que son emocionantes para mí, que soy radical, en un contexto histórico. El contexto histórico era la salida de una dictadura militar, la más sangrienta de la historia de nuestro país, y la recuperación de la República. Entonces, el hecho de decir que con la democracia se come, se educa, se vive, estaba dando un mensaje de vida. Estaba diciendo que la Argentina tenía la posibilidad de salir de su noche más oscura para volver a vivir en libertad. Claro. Entonces, debía autogestionarse, ¿no? Vivir en libertad, en base a esos principios republicanos que tanto defendió Alfonsín a lo largo de toda su vida. Pero, obviamente que hay que tomar el discurso en el contexto. Si vos lo trasladás a otros dirigentes carismáticos, como fue el caso de Alfonsín, te encontrarás con frases hechas, con eslogans, con comunicación política que impacta sobre la sociedad, porque no es solo el mensaje, es quien dice el mensaje, quien se hace cargo de esa comunicación con la sociedad. Carlos Menem decía: síganme que no los voy a defraudar. Los voy a defraudar, sí. Ahí tenés otro ejemplo de un liderazgo carismático y el uso de ese carisma en la comunicación política que tuvo un impacto impresionante en nuestro país. Ahora, hablamos de, por ejemplo, un Alfonsín que le gana a Ítalo Luder cuando parecía imposible, ¿no? Era un contexto difícil para el radicalismo. Pero a su vez también el radicalismo tenía, en ese momento, yo me acuerdo, un merchandising parecido a los demócratas en Estados Unidos. Sí. O sea, había banderitas, calcomanías. Sí. RA, República Argentina. Me acuerdo, lo tenía, yo era muy chiquito. La calcomanía, tenemos la misma edad. Sí, yo era muy chiquito, tenía 13 años y le había puesto el RA a la bicicleta. Sí. Nadie sabía lo que yo solo sabía de qué se trataba. Y vos sabés que se han ido destiñendo las campañas y también con eso, no digo a nivel local, porque los radicales han
han sostenido un poderío en los niveles locales, bueno, gran parte de la región, gran parte del noroeste, en la alianza con el PRO. Sí, sí. Llegaron intendentes radicales que permanecen en el poder y muchos de ellos con mucho poderío político en territorio. Totalmente. Creo que Junín es uno de los pocos casos con PRO. 9 de julio. Pero, claro, 9 de julio, bueno, pero con un acompañamiento importante de radicales en el gobierno de Peteca que ahora se empiezan a correr, ¿no? Digo, es. ¿Cómo se hace para que los radicales tengan poder también en una desteñida provincia y en una desteñida campaña nacional donde prácticamente han sido disueltos de la escena política, si bien se ven algunos dirigentes? Sí, mira, yo creo que lo que nosotros debemos hacer es salir de la discusión de la grieta que le sirve solo a Milei y a Cristina Fernández de Kirchner. En esta elección tenemos una ventaja en la provincia de Buenos Aires, que por primera vez en la historia se va a votar de manera desdoblada. Vamos a elegir en septiembre concejales y legisladores provinciales y en octubre los diputados nacionales. Eso nos va a permitir a nosotros, los radicales, como vos decías, que tienen llegada en el territorio, que se gobiernan en muchos municipios de la provincia de Buenos Aires, 27 hay municipios que tienen intendentes radicales, poder enfocar las campañas, el discurso político, la comunicación política, a los temas estrictamente que le importan a la ciudadanía de cada distrito, que es lo que nosotros debemos hacer. Nosotros debemos construir una dialéctica, un relato, una comunicación política en base a esas necesidades que nosotros percibimos y que nosotros tenemos en cuenta cuando analizamos la política desde la mirada local. Desde ya que la grieta ¿a qué nos va a llevar? A una discusión nacionalizada si Cristina libre o Cristina presa, o si Milei es cruel o Milei no es cruel. O si Kicillof es soviético o no es soviético, como la discusión del otro día. En el ¿no? medio de esa discusión, que te diría que hasta le falta sentido común, están los argentinos, que viven y que sufren las cosas que pasan en nuestro país todos los días. Entonces, ese argentino que vive y que sufre en nuestro país es a la persona a la cual nosotros le tenemos que hablar. Porque nosotros entendemos que la política no es la lucha permanente y el conflicto permanente, sino que es la búsqueda de los acuerdos y la búsqueda de los consensos para mejorar la calidad de vida. Y en eso se ha basado la historia del radicalismo, desde Alem, como te decía, en el siglo XIX hasta el siglo XXI. Si nosotros tenemos esa dando una explicación y por ahí te miran en Twitter y dice mucho texto. O sea, ¿cómo explicas un mensaje político en este contexto? Conversando. Lo que nosotros hemos perdido es la capacidad de conversar. No necesitamos ponernos de acuerdo, no necesitamos pensar lo mismo. Tenemos que tener la suficiente capacidad de tolerar al otro, porque cuando nosotros dialogamos, cuando conversamos, cuando proponemos una discusión, un debate, una conversación, como estamos teniendo nosotros en este momento, lo más importante no es lo que yo diga, es lo que vos digas. En el diálogo, lo más importante es la capacidad de escucha, claro. Y mucho más cuando alguien es dirigente político. Bueno, pero hay toda una práctica de redes hoy en día en donde yo soy el presidente de mi propia república, ¿no? Y pongo lo que se me ocurre y soy un genio para mi perfil, digo, ¿no? Seguro. O sea, el resto puede considerar que soy un estúpido, ¿no? Pero... Sí, lo que pasa es que vivimos en una época muy narcisista, en ese sentido, exacerbado por el uso de las redes sociales y la tiranía de la imagen, le digo yo, la selfie permanente, la necesidad de estar presentes, que condiciona incluso hasta nuestra conducta, nuestro comportamiento se ha ido modificando. El uso de la tecnología hoy determina las relaciones sociales. Lo constante en la historia de la humanidad es el cambio. Y el cambio está basado en la interacción de las personas. Nosotros dejamos de interaccionar, de interactuar, para quedar sometidos de alguna manera, algunos más, otros menos, al impacto que hoy tiene la tecnología. Básicamente, la telefonía celular o lo que hacemos con ese aparato. Claro, porque yo he visto, por ejemplo, ahora reuniones del padre patéticas, en donde se mataron todos. Pero llegó una foto feliz en donde están todos sonriendo y el que se queda de afuera dice,
Mirá qué buena esta familia. Mirá el despiole que tengo yo en casa y mirá qué buena esta familia. Es que los otros se mataron también, ¿viste? Seguramente sea así. Me parece que lo que nos hace falta a nosotros es recuperar la esencia de qué es lo importante. Discutir los temas que hacen a esa esencia, a la importancia de las cosas, no al éxito inmediato o el impacto mediático de que puede ser a través de una red social. Entonces, hemos dejado de dialogar, de buscar la conversación para llegar a esos acuerdos en base a lo importante. Lo importante no es si yo entiendo el ejemplo que vos dabas, si esa familia vive bien o vive mal. Lo importante es si realmente pasa. ¿Qué condiciones hay dentro de esa familia para que pase? Esa es la esencia, me parece que es lo que se ha desvirtuado, porque yo no creo que de un día para el otro la sociedad argentina se hizo o se volvió cruel y dejó de importarle qué le pasa al amigo, al vecino, al compañero, a la persona que se cruza por la calle. ¿No escuchaste una frase? Yo escuché una frase en reiteradas ocasiones en esta última elección. O sea, que gane Milei, que se pudra todo y que arranque todo de nuevo. O sea que había gente que votó sospechando que podía pasar algo catastrófico, o no, que podía salir o no podía salir. Pero bueno, ya todos los otros le habían mentido y probemos con esto, tiremos una bomba. Sí, es cierto. ¿Lo escuchaste? Sí, lo escuché, por supuesto, es cierto lo que vos decís. Yo creo que ahí hay una responsabilidad y hay una consecuencia en base a esa responsabilidad. La responsabilidad de la política tradicional, de los partidos políticos en la Argentina, que no supieron interpretar el cambio social. Y además de no saber interpretar el cambio social, me hago cargo, por lo menos desde mi partido, de la Unión Cívica Radical, nos miramos más hacia nosotros mismos que a lo que le estaba pasando a la gente y al ciudadano. Y eso lleva a malos gobiernos, porque la realidad de nuestro país es que por lo menos los últimos 3 gobiernos han sido malos. El último de Cristina Fernández, el de Macri y el de Alberto Fernández. Esa situación de malos gobiernos que derivan en baja calidad de vida de los ciudadanos, básicamente el aumento de la pobreza, que lo hemos visto aumentar en cada uno de los gobiernos que te he mencionado, generaron un caldo de cultivo, donde apareció un outsider, un delirante que aparecía haciendo stand-up en Intratables y a través de una tremendamente efectiva comunicación política tocó una fibra que estaba disimulada en la sociedad argentina, que era la bronca. Milei es la consecuencia del fracaso de la política tradicional, no es la causa. Eso no significa que los argentinos que votaron por Milei estén todos convencidos que Argentina tiene que ser un país sin Estado, un país libertario, donde lo único que importa es la libertad individual y el sálvese quien pueda. Todo lo contrario. Pero yo creo que hay una gran cantidad de esa gente que optó por eso porque quería salir del pasado. Aparte se encontraban con un montón de cosas que se hablaba mucho de derechos para todos y era derecho para todos los míos. Sí, por supuesto. Yo me río porque me hacía acordar una frase que dice un camarógrafo en el canal que dice: hice una cena a beneficio de los chicos, a beneficio de los chicos míos, decía él, ¿no? Y esto parecía que era, están conmigo y tienen derechos, no están conmigo y no tienen. Y en el medio de los ciudadanos de pie los veíamos pasar los derechos, pero sin duda no los podíamos ejercer. Entonces, cuando vos decís el Estado se corre, se desintegra, y bueno, no te cambia mucho, porque dicen, no, lo he escuchado lo he escuchado, me dijeron que tenía que mover las manos, lo he escuchado a los gremialistas, que dicen, vamos a perder derechos laborales, y yo entiendo lo que son los derechos laborales, y entiendo la importancia de los derechos laborales, pero hay gente que nunca lo entendió, que nunca tuvo un trabajo en blanco, que nunca nada, entonces ¿de qué le están hablando? Claro. O sea, no saben ni de lo que le están hablando, no les cambió nada, siguen seguro. Pagando el monotributo y arreglándosela como pueden, porque antes también lo hacían. Porque lo que sucede desde mi punto de vista es que hay una enorme cantidad de la población en la Argentina que subsiste más allá de la política. Nosotros que somos dirigentes o funcionarios políticos vivimos un microclima y para salir de ese microclima y romper la burbuja donde pareciera que todo es hermoso, tenés que salir y caminar.
y tenés que ver cómo vive la gente y qué realidad tiene y cuáles son los problemas que le pasan en su vida cotidiana. Y muchas veces lo que se ha dado en nuestro país y más en los últimos años es que el dirigente político, el gobernante, el funcionario dejó de mirar esa realidad y se quedó cómodamente dentro de su burbuja. Por eso aparecen estas opciones radicalizadas, extremistas, que no tienen demasiado sustento, porque la verdad el experimento que está viviendo la Argentina con el gobierno de La Libertad Avanza, yo no sé si se va a poder sostener en el tiempo. Por ahí bueno, ¿no crees que algunas cosas le salieron bien? Por ahí no. Sí, sí, yo entiendo que sí. Yo me parece que el manejo de las variables de la macroeconomía lo ha hecho relativamente bien, ha controlado la inflación, ha establecido el equilibrio fiscal, ha recompuesto la relación de las finanzas macroeconómicas, pero eso no puede ser a costa de la gente. Y me parece que hay un gobierno demasiado enfocado en una Argentina financiera, de la cual solo participan menos del 10% de la población, y hay otro 90% que vive una realidad de la economía real donde esas cosas no suceden. La gente, en la gran mayoría de nuestro país, no se levanta pensando en cómo cerró el Nasdaq o cómo abrió la bolsa de Tokio o si los bonos argentinos suben o bajan. Se levanta pensando si va a poder ir a comprar el pan, si va a llevar los hijos al colegio, si va a tener gas en el invierno, si va a tener combustible y no va a aumentar para poder trasladarse, para ir a su trabajo. Esa es la economía de todos los días y eso es lo que nosotros vemos en las ciudades. Lo que tenemos que volver a discutir es una agenda urbana de temas que le importen a los ciudadanos que viven en ese lugar, que es lo que nosotros pretendemos plantear como discusión de la campaña electoral que se viene. Discutamos una nueva agenda urbana para Junín, donde pongamos en claro cuáles son los objetivos que nosotros pretendemos alcanzar en base a propuestas y en base al debate, en base a la discusión de ideas, al intercambio, que es, te diría, el ABC de la política. Vamos a ver las caras de la política. ¿Cómo no? Primera de las caritas, ¿qué te provoca? Nada, el presidente de la República tiene la legitimidad del cargo y tiene la legalidad también que lo determina la Constitución, básicamente porque fue electo por el voto de los ciudadanos y porque hay que respetar la ley. Presidente Mauricio Macri, un líder político que construyó y destruyó a su propio partido. Dos líderes populistas, populares de América Latina, que transitan o transitaron, en el caso de Lula, situaciones similares. Me parece que representan, en el caso de Cristina Fernández, el pasado de la Argentina. Lula es el presente porque gobierna Brasil. No, porque Cristina sigue ahí todavía, ¿no? Sí, por supuesto. Yo entiendo y lo repito cada vez que conversamos de estos temas, el peronismo, más allá de la fisonomía que tome o la versión peronista que esté de moda, es un partido de poder y es un partido verticalista y de liderazgos, desde Juan Perón hasta Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Fernández, desde el lugar donde está, es la líder del peronismo. Hasta que no haya un recambio de ese liderazgo, la que va a marcar las condiciones de cómo va a desempeñarse el peronismo va a ser Cristina Fernández de Kirchner. ¿Y vos crees que el radicalismo va a encontrar los candidatos? ¿Va a encontrar para estas elecciones la movida? Porque más allá de las propuestas, que vos me decís, está bueno, está el diálogo, sí, está bien, Argentina necesita de líderes carismáticos, de líderes que los motiven, de líderes que sean electoralmente, bueno. Sí, es una manera de ver la política. El radicalismo, más allá de que ha tenido líderes carismáticos, Hipólito Yrigoyen,
Raúl Alfonsín, es un partido político institucionalista, donde nuestro principal valor está en el respeto a las instituciones y en la construcción política a partir de la formación de los dirigentes. Por eso hemos subsistido a tantas crisis y a tantos difíciles momentos a lo largo de nuestra historia. Y me parece que la construcción del liderazgo es el resultado de lo que cada partido político hace. Nosotros podemos aspirar a tener un líder carismático como surgió Alfonsín en 1983, pero no puede ser nuestro único objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser mucho más amplio, tiene que ser la formación de dirigentes en cada uno de los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires, en cada una de las 24 jurisdicciones que tiene nuestro país, porque la construcción es de abajo hacia arriba. Yo entiendo que si el radicalismo recompone su relación con la sociedad en base a plantear los temas que son necesarios para el desarrollo de la Argentina, va a encontrar esos dirigentes que puedan transformarse en líderes. En algunos casos serán carismáticos, en otros no. El ejemplo está claro de cómo ha ido recomponiéndose esa relación, principalmente en el interior de nuestro país, con los intendentes radicales de la provincia de Buenos Aires, la gran mayoría, salvo uno, son del interior de la provincia, cómo se ha recompuesto la relación en las provincias. El radicalismo pasó de prácticamente no tener gobernadores a gobernar 5, y en esas provincias los gobiernos son buenos. De hecho, los ciudadanos los vuelven a elegir, como pasa en Santa Fe, por ejemplo, o pasó en Jujuy, o pasó en Chaco hace muy poquito en las últimas elecciones, y debemos trabajar en esa construcción política. Podemos ganar o perder elecciones, esa no es la esencia de la construcción política. Me parece que lo que no tenemos que perder de vista son las razones y los motivos que nos llevan a transformarnos en militantes políticos. Y en nuestro caso es la doctrina radical. El radicalismo nació, como decía Alfonsín, siendo la causa de los desposeídos por el discurso de Leandro Naelem, en ese discurso emblemático que hacía Alfonsín diciendo somos la Unión Cívica Radical. Después nos transformamos en el partido político que luchaba contra el fraude y el régimen falaz, como decía Hipólito Yrigoyen. Después fuimos la Argentina que se modernizó con Marcelo T. de Alvear. Después fuimos la ética de Frondizi y de Ilia. Y fuimos la recuperación de la democracia con Raúl Alfonsín. Y fuimos el centro político, lamentablemente truncado, con Fernando de la Rúa. Llegó de la Rúa. Por supuesto. Entonces esta carrera llegó de la Rúa, ¿no? Y vamos a construir una nueva opción, porque está en el ADN de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es la ventaja comparativa que tenemos nosotros los radicales? Que más allá de las circunstancias, más allá del triunfo o de la derrota, nosotros siempre volvemos y abrimos nuestro comité y nos volvemos a encontrar con 1, con 2, con 5, con 20, con 1 millón de personas, no importa. Volvemos a discutir de política, volvemos a dialogar y volvemos a ponernos al frente de la representación partidaria. Hay muchos que dan el portazo también. Esto lo Por dice supuesto, para un lado, la Carrió puerta para está el abierta otro. para ir o para volver. En ese sentido no hay que ser sectarios. Yo entiendo que el partido es la institución que nos cobija a todos. Y a partir de los valores y de los principios radicales, todos los que estén dispuestos a militar, a participar dentro de ese paraguas que nos brinda la doctrina radical son bienvenidos. Y me parece que la situación que vive la Argentina, tan convulsionada, de tanto antagonismo, no es la normalidad. Nosotros vivimos un tiempo de anormalidad, donde pareciera que todo es conflicto y todo es confrontación. Pero cada uno de nosotros no vivimos así nuestra vida cotidiana. Seguramente a vos te debe pasar en tu casa, con tu familia, lo mismo que me pasa a mí. Nosotros no estamos todo el día discutiendo, no estamos todo el día enojados, no estamos todo el día reprochándole cosas a alguien, sino todo lo contrario. ¿Estás construyendo, estás pensando en proyectos? Todo lo contrario. La discusión, la confrontación, es una mínima parte de nuestra vida. Y con la política pasa lo mismo. Porque la política la construyen las personas hacen la política. Nosotros estamos en una situación crítica en nuestro país por todo este combo de situaciones que venimos conversando. Pero en algún momento va a primar la racionalidad.
Y cuando prime la racionalidad, los ciudadanos van a elegir a aquellas personas que planteen ideas, que tengan propuestas y que les muestren que hay un objetivo. Nosotros, como radicales, tenemos que volver a ofrecer futuro. La Argentina se quedó sin futuro. Nosotros tenemos que volver a proponerles a los jóvenes que la única salida no es Ezeiza, como se ha dicho millones de veces, sino que es el resultado del esfuerzo, del estudio y del trabajo, como se construyó este país. No lo vamos a hacer nosotros porque somos unos iluminados. Ya lo hicimos, lo venimos haciendo hace 200 años. Lo tenemos que recuperar, tenemos que volver a ponerlo en valor para aquellos que nos escuchan, que nos ven, que tienen que tomar una decisión en el momento de votar, elijan por aquellas propuestas que tienen sentido común y que piensan principalmente en cuáles son las necesidades que tienen los ciudadanos y no cuáles son las necesidades que tienen los políticos. Bueno, el radicalismo aparece mucho más fuerte en el mapa con esta alianza del PRO en su momento, que estaba buena porque se utilizaron virtuosamente, me parece a mí, de acuerdo, las primarias, ¿no? En donde se definían espacios, etcétera, etcétera. Creo que fue uno de los partidos que más utilizó a su favor estas PASO, ¿no? Que después tanto se denostaron porque, bueno, terminaron siendo para poner a dedo esto, armar lo otro y bueno, trampear, ¿no? Pero digo, ¿y ahora Diego, sigue esa tradición frentista? Un comentario breve respecto de las PASO. La ley de primarias es una buena ley. El problema es que se la utiliza mal. Y nosotros somos especialistas, los argentinos, en tratar de burlar la ley. Si nosotros, cada uno en término individual y después colectivamente como sociedad, respetáramos un poco más la ley, seguramente seríamos un país mejor. Ese tiene que ser el objetivo, transformarnos en un país mejor. Respecto del radicalismo, el radicalismo históricamente ha tenido una postura frentista y aliancista en la búsqueda de los acuerdos con aquellos que tenemos afinidades comunes desde lo ideológico y desde lo político. Y seguramente lo que vaya a suceder la semana que viene es una nueva reedición de este espíritu frentista que tiene el radicalismo. Nosotros seguimos parados en nuestro mismo eje. Los valores republicanos, la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos y por sobre todas las cosas la dignidad humana. Desde ahí no nos movemos. Seguramente va a haber otros espacios políticos y otros partidos políticos que entiendan lo mismo que nosotros y vamos a confluir. Y seguramente también habrá una opción electoral que represente esos valores y esos principios. Y ahí va a estar la Unión Cívica Radical. Y vos le vas a contar todo eso y te van a decir soviéticos. Bueno, pero causa gracia, pero da pena también, porque el hecho de catalogar a alguien, de estigmatizarlo con una palabra, es menospreciar a la persona. Y lo que demuestra también es una tremenda inseguridad y un profundo desconocimiento del valor humano, el valor de las personas, de estos personajes que agreden permanentemente y que estigmatizan y que catalogan a los otros. Tendrían que mirarse más a sí mismos y no tanto a los demás, a ver qué están dispuestos a hacer o qué no están dispuestos a hacer con la vida de cada uno. Me parece que llevar la virulencia de esa estigmatización a la discusión política le hace mucho daño a la sociedad argentina. Nosotros ya lo vivimos esto, lo vivimos a lo largo de nuestra historia. Esa confrontación, en algunos casos hasta sin sentido. A mí hay un libro que me encanta, que es una película fenomenal, basada en un libro de Osvaldo Soriano que se llama No habrá más pena ni olvido, que cuenta la historia de la Argentina en la década del 70 en base a lo que sucedía en un pueblito, que es la historia del peronismo en definitiva. Leo, esa historia trágica, como lo marca, porque es una comedia trágica la película y el libro del Gordo Soriano, nos muestra a la Argentina donde no hay que volver. Y si nosotros seguimos fomentando el odio, el rencor, el resentimiento, la confrontación, la estigmatización a través del bullying o del menosprecio de las personas, lo que vamos a hacer es repetir el pasado. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por la invitación. Y gracias a ustedes por estar del otro lado.